Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Las aflicciones de Israel en Egipto. Los años en Egipto pasaron, y todos los hijos de Jacob fueron reivindicados, y la casa de Israel iba creciendo en multitud. Cuando José era un anciano, todavía seguía siendo un personaje importante para el pueblo egipcio, por sus bendiciones. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo mismo que Jehová le había declarado a Abraham en su profecía, también se lo había hecho saber a José en sus tiempos. Y él sabía perfectamente que lo que le esperaba al pueblo hebreo era la servidumbre, pero también les declara la esperanza de que un día Jehová los librará. Para el momento de su muerte, es difícil saber qué tipo de sentimientos rondaban por la cabeza de José. ¿Existía algún sentimiento de agradecimiento por haberle dado la oportunidad de salvar a su familia en tiempo de crisis? ¿O sentía dolor por saber los padecimientos que le esperaba vivir a su pueblo como servidumbre en esas tierras? Fuera lo que fuera que sintiera en ese momento, lo que sí exigió a su pueblo, fue que por nada del mundo sus restos fueran dejados en esa nación. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. José sabía que su nombre Safnat Panea y sus logros iban a desaparecer de los registros de los libros de Egipto, ya que las nuevas autoridades no iban a permitir que el nombre de un hebreo apareciera entre los nombres de su realeza. ¿Qué sentido tiene que sus huesos permanezcan en esta nación opresora? Por eso pidió que sus restos fueran sacados de Egipto junto con su pueblo, el pueblo de Dios. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. José, a pesar de ser uno de los hijos menores de Jacob, muere mucho antes que todos sus hermanos mayores, en el año 1637 a.C., luego de haber gobernado a Egipto por 80 años. Fue embalsamado y puesto en un ataúd, mas no fue enterrado. Su cuerpo fue conservado en una cripta, y según cuenta la tradición judía, años más tarde fue colocado en las profundidades del Nilo. A diferencia de cuando murió su padre Jacob, no hubo aquellos lamentos egipcios, y el duelo se resumió solo entre su familia y amistades más cercanas. Las edades que vivieron los hijos de Jacob, según el libro de Jaser, fueron las siguientes: Zabulón, 114 años, Simeón, 120 años, Rubén, 125 años, Dan, 120 años, Isaacar, 122 años, Aser, 123 años, Gad, 125 años, Judá, 129 años, Neftalí, 132 años, y Leví, 137 años. Se desconoce la edad de Benjamín, Manasés y Efraín para el momento de sus muertes. Estas edades no son del todo confiables, ya que según nuestro propio cronograma, existen fechas que no concuerdan con nuestra cronología por sus fechas de nacimiento. Por ejemplo, Jaser nos dice que Dan murió un año después de Rubén, de 120 años, pero según nuestra cronología, entre Rubén y Dan existían 3 años de diferencia. Tenemos luego que si Rubén muere a la edad de 125 años, Dan no puede haber muerto de 120 años, sino de 123. Inmediatamente, luego de la muerte de José, finalmente los hicsos terminaron dominando al Bajo Egipto. Tuvieron el control del norte del Bajo Egipto, y establecieron un rey que gobernó desde Abaris, constituyéndose la dinastía 15. Mientras que en el Alto Egipto, surgía la dinastía 16 de manera paralela. Los hicsos no cambiaron en nada las culturas tradicionales egipcias, en su lugar, las adoptaron, modernizando su estructura de guerra, introduciendo el caballo y los carros de combates. De esta manera, todos los nobles que conocían a José ya no estaban, y el pueblo de Israel quedó a merced de estos nuevos gobernantes. Aflicciones de Israel en Egipto. Luego de la muerte de Leví,
en el año 1615 a.C., y estando Egipto bajo el poder de los Hicsos, surge un nuevo faraón, que viendo que Israel era grande y fuerte, llamó a concilio a su equipo de gobierno, y declaró: Somos una nación que tenemos enemigos, y el pueblo de Israel, que ocupa un espacio importante en Egipto, se ha convertido en una población muy poderosa y grande en número. Tenemos el riesgo que ese pueblo alguna vez se voltee en contra nuestra y a favor de nuestros enemigos. Debemos, pues, tomar acciones lo antes posible. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Este es uno de los extractos bíblicos que ha puesto de cabeza a la mayoría de los teólogos y estudiosos. Puesto que todos los que han querido saber acerca de la fecha del éxodo del pueblo hebreo, piensan que el nombre de la ciudad de Ramesés está íntimamente relacionada con el nombre del faraón Ramsés II, quien gobernó a Egipto entre los años 1279 y 1213 a.C. Ellos suponen que fue este Ramsés quien mandó a construir la ciudad que prácticamente lleva su nombre. Luego entonces, colocan la fecha del éxodo en el siglo XIII a.C., lo cual constituye un grave error. Todos ellos ponen su empeño en tratar de buscar evidencias correspondientes a una gran emigración que haya ocurrido ese tiempo, pero nunca obtienen nada y llegan a la conclusión de que para esa fecha nunca hubo tal emigración, ya que no existen rastros de presencia de hebreos en Egipto. Pero, ¿cómo van a conseguir evidencias si están buscando en una fecha equivocada? Para cuando Ramsés llega al poder en Egipto, ya el pueblo hebreo tenía 194 años que habitaba las tierras de Canaán y vivía en plena época de los jueces. Volviendo a la historia, para el pueblo de Israel ya no había ley que los protegiera. Estaban a merced de la crueldad de ese gobierno. Y así, continuó pasando el tiempo, pero el pueblo de Israel continuaba creciendo, y esto conmovía al rey de Egipto, hasta que en el año 1586 a.C. llegó a tomar la cruel decisión de hablar con las parteras Sifra y Fúa, y exigirles que todo varón que fuera naciendo de las hijas de Israel, fueran dados de baja, es decir, matarlos en el momento. Con esto, se lograría contener el crecimiento de la población hebrea, pero esta es una técnica a largo plazo. Las parteras, que eran egipcias, temían a Dios, e hicieron caso omiso a las intenciones del rey, y esto causó gran enojo al faraón, y envió por ellas enseguida para llamar su atención por su acto de insubordinación. Pero Sifra y Fúa ya tenía la excusa perfecta para el faraón. Estas mujeres hebreas no son como las egipcias, son muy robustas, y cuando nosotras llegamos, es porque ya ellas mismas han hecho el trabajo. Esta acción agradó mucho a los ojos de Jehová, y bendijo a las parteras, y les prosperó a sus familias, y fueron preservadas sus vidas de la ira del faraón. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Unos años más tarde, en vista de que la población israelí seguía creciendo, el rey toma otra determinación, ya que estaba decidido a acabar con el crecimiento del pueblo hebreo. Es entonces, cuando usa su plan B, que consistía en mandar a su ejército casa por casa, y a todo niño recién nacido, echar a las aguas del río. Tenemos así, este caso de infanticidio por parte de este faraón de Egipto, que manda a matar a todo niño varón que fuera naciendo de las madres hebreas. Siglos más tarde, habrá otro infanticidio por parte de un rey idumeo, llamado Herodes, y en este caso, el perseguido es Jesús.